Amigos del canal, en esta ocasión voy a enseñarles las partes de una cortadora manual como esta que les muestro acá, y su funcionamiento, sus partes y cómo debemos de usarla para aquellas personas que están empezando en el tema de los acabados como son las cerámicas y porcelanatos. En el área de lo que es los azulejos, también llamados cerámicos o porcelanatos, tenemos esta máquina de la cual podemos encontrar en diversos tamaños. Podemos encontrar máquinas de 60 centímetros, de 85 como esta que ustedes ven acá al frente, de 90, de 1,20 m, que se utilizan para cortar formatos más grandes de porcelanato cerámica. Ahora en la actualidad ya tenemos lo que son acabados más grandes y necesitamos cortadoras manuales más grandes. Cuando el acabado es más grande, tiene un espesor más grueso, y al tener un espesor más grueso necesitamos unas cortadoras mejor reforzadas, más grandes, que puedan hacer los cortes precisos y exactos. Entonces, empezamos. Sin antes decirles que se suscriban al canal, compartan el contenido y marquen la campanita. Bueno, esta cortadora manual tiene estas patitas que cuando nosotros las sacamos, debemos sacar las patitas así, estirarlas para que a la hora de hacer el cortado amortigue bien la cerámica y no se parta y haga un buen corte, ¿no? Esta máquina cuenta con un mango que nos sirve para poder ajustar y desajustar a lo que se refiere los rodeles para el corte respectivo de los azulejos. Tenemos este mango, tenemos estas guías nos ayudan a permitir a que el mango se desplace libremente hacia atrás o hacia adelante para hacer los cortes respectivos. Tenemos lo que es la cabeza principal de la cortadora, a la cual nosotros, si esto nos viene con una escuadra, podemos colocarla por la parte de acá, así, para guiarnos y hacer cortes de un tamaño que queramos más precisos o tamaños chicos, que nos ayude esto a hacerlo más rápido sin estar marcando con el plumón. Colocamos, lo atornillamos por la parte superior y realizamos el corte. Estas escuadras lo traen todas las cortadoras manuales de cerámica o porcelanato. Tenemos la base que ustedes ven acá, traen unas cintitas que son como un acolchonadito que nos ayudan a que amortigue también para hacer el respectivo corte de los acabados. Dentro de eso tenemos lo que son los rodeles. Los rodeles para realizar el corte son así como estos. Bueno, en esta ocasión yo he comprado esta marca. Hay diversas marcas, dependiendo de la marca. Dependiendo de la marca de la cortadora, podemos comprar o adquirir nosotros la misma marca de lo que se refiere al rodel. No podemos ponerle a una cortadora de una marca un rodel de otra cortadora porque no le va a hacer. Tiene que ser la misma marca de la máquina para poder ajustar y hacer un corte preciso. En este tipo tenemos varios tipos de rodeles. En este caso les muestro este de acá, no sé si se logra apreciarse que es un número 6, que este mayormente es para lo que es cerámica, y este es un número 10, que es para lo que se refiere a porcelanatos. ¿Por qué porcelanato? Porque los porcelanatos son un poco más gruesos, necesitan más diamante. Entonces acá está la diferencia, les muestro. Miren, como ustedes verán, el diamante más chiquito, que es este, el número 6, es para cerámica, y el más grande,
que el número 10 es para porcelanato. Estos rubíes tienen vienen de diversos tamaños. En caso de este número 6, este número 8, también tenemos este número 6 y este número 10. También tenemos número 8, número 12, que vamos a usar dependiendo el tipo de acabado que nosotros vamos a cortar. ¿Cómo colocamos esto de la máquina? Porque nosotros de repente no sabemos, primera vez que nos compramos una máquina como esta, necesitamos saber cómo colocar el rodel. Bueno, les voy a decir, cuando son máquinas chicas de 60 centímetros, mayormente, si usted compra un rodel de 6 y 8, normal, lo podemos colocar por la parte superior, trae una franja, acá, trae un canalito, no sé si se logra visualizar, ahí está, y acá trae una pestaña. Este canalito va insertado ahí, colocamos por la parte superior y con el mango ajustamos y queda. En máquinas chicas de 60, el rodel de 6 y 8 lo podemos colocar por la parte superior, no hay ningún problema. Pero en el caso de colocarle, porque a veces nosotros tenemos máquinas de 60 y queremos colocar acabados más grandes, entonces queremos cortar un porcelanato de 60 y queremos cortar con el rodel número 10. Entonces, cuando son máquinas chicas, el rodel número 10 por la parte superior en esta marca no va a entrar. ¿Qué tenemos que hacer? Levantamos el mango, levantamos la patita del mango hacia arriba y por la parte inferior de abajo metemos el rodel con mucho cuidado sin malograr el diamante del rodel, sin quitarle el filo. Y lo subimos y lo ajustamos. Pero cuando son ya máquinas de 85, 90 y 1,20 m, todos los diamantes entran por la parte superior, excepto el diamante número 12, que este rodel número 12 trae un diamante mucho más grande y no va a entrar por arriba, entonces tenemos que igual aplicarlo por la parte inferior para hacer el ajuste. Esto viene, lo que hacemos es en contra de la manecilla del reloj, desajustamos, colocamos el rodel por la parte superior, lo bajamos y tenemos que tener en cuenta que el rodel no nos quede ni muy abajo ni muy arriba. ¿Por qué? Porque si nos queda muy arriba no va a marcar muy bien la cerámica y a la hora de querer cortarlo se va a partir. O no podemos colocarlo muy abajo porque va a ser un corte brusco y nos puede quebrar el acabado, el azulejo. Una vez que hemos colocado y marcado más o menos la medida a donde debe de ir, lo que hacemos es ajustar y ya tenemos el rodel que ajustado. Una vez que hemos ajustado, lo que hacemos, en este caso no tengo una pieza de cerámica, pero supongamos que este papel sea una pieza de cerámica, lo que hacemos ya, dependiendo del tipo de acabado, vamos a marcarlo, ya sea con un plumón, un marcador, un lápiz, un lapicero, marcamos en ambos extremos a la medida que nosotros necesitemos cortarlo. Marcamos con una wincha, con la cinta métrica, la medida que le queremos dar a ambos extremos, y lo que hacemos es levantamos el mango, colocamos la cerámica revisando, acá tiene una marca y en atrás tiene la línea que nos ayudará a cortar. Nosotros nos ayudamos a ver la precisión viendo lo que es el diamante, verificamos adelante, la marca adelante y corremos hacia atrás y verificamos que esté igual. Una vez que nosotros verifiquemos adelante y atrás que esté bien, lo único que hacemos es bajarlo un poco, luego corremos y una vez que lleguemos al final hacemos un poco de presión para cortar nuestra pieza de cerámica. Hay que tener en cuenta que a la hora de que nosotros hagamos esto, tiene que hacer un poco de presión, ni mucha presión ni muy poca presión, una presión intermedia para que nos ayude a marcar, y a la hora que cortemos así, hacer presión, la cerámica no se nos parta, sino que tenga un corte
muy recto. Los invito a suscribirse al canal, a compartir el contenido. Esto es lo que les puedo enseñar para las personas que están iniciando, los que no conocen cuál es el uso de una máquina o cortadora manual como esta. Conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.